La comunidad de la Iglesia Fundamentalista de Jesucristo de los Santos Últimos Días se enteró supuestamente de lo que pasaba en el lugar cuando los fieles, quienes eran altamente aislados del mundo, fueron hallados para realizar descubrimientos que impactaron a todos los agentes. El lugar estaba lleno de niños y mujeres, la mayoría de los cuales presuntamente fueron agredidos sexualmente, abusados y explotados por el infame líder de la secta durante varios años. A pesar de los descubrimientos, miles de feligreses aún hoy se mantienen dedicados a su profeta, el pederasta Warren Jeffs. Nació como Warren Steve Jeffs el 4 de diciembre de 1955, siendo hijo de Rulon Gibson Jeffs, el expresidente de la secta mormona, y de Marilyn Steed. Creció dentro de la comunidad de la Iglesia Fundamentalista, la cual es considerada una secta religiosa. Esta iglesia es una rama del mormonismo, pero no está reconocida ni afiliada a la tradicional Iglesia mormona. A su vez, la secta que integró Warren Jeffs aún plantea una idea que los mormones tradicionales han dejado de lado desde el siglo XIX, la poligamia. Al completar su educación, Warren Jeffs se desempeñó como director de la Academia Alta de los Santos de los Últimos Días Fundamentales y supervisó las operaciones y el funcionamiento diario de la escuela y de la iglesia con mano dura. Warren Jeffs sucedió a su padre Rulon como presidente de la iglesia después de haber sufrido un derrame cerebral a principios de los años 80, una enfermedad que finalmente ayudó a su fallecimiento en el año 2002 a la edad de 92 años. Al suceder a su padre, Warren Jeffs se casó con todas las esposas de él, excepto con 2, y adoptaron a algunos de sus hermanos y hermanas. A lo largo de su vida, Warren Jeffs tuvo más de 60 hijos, con esposas menores de edad y hasta con sus propias hijas. También trasladó la sede de la iglesia a un paraje que bautizó como Anhelo de Sion Ranch en el oeste de Texas. En el año 2002, Warren Jeffs tomó las riendas de la iglesia después de la muerte de su padre. Así, se convirtió en el nuevo profeta del grupo, lo cual le dio el control sobre todas las propiedades de los fieles, así como también sobre ellos mismos y fundamentalmente sobre sus esposas e hijas. Al principio de su mandato, Jeffs decidió casarse con algunas de las viudas de su padre y a su vez buscó expandir la iglesia buscando nuevos terrenos, llegando a conseguir más de 15 nuevas sedes distribuidas por diversos estados aislados de Estados Unidos. Pero fue en Texas en donde Jeffs estableció el rancho Anhelo de Sion. Allí se mostró despiadado y controlador, llegando a excomulgar incluso a 21 hombres en 2004 por desobediencia. Esta práctica, sumada a los castigos incluso para los fieles más creyentes, fue en extremo duro de afrontar. De esta manera, con los castigos, golpes y privaciones de sueño, Jeffs conseguía no solo gobernar las pertenencias y bienes de sus fieles, sino también casi todos los aspectos de su vida, desde la ropa que usaban y con la que debían casarse, hasta los juguetes con los que los niños podían jugar. A su vez, el aislamiento intenso era una gran arma del profeta. A fin de evitar que los fieles tuvieran noticias del afuera, Warren Jeffs no solo prohibió el Internet, sino también cualquier aparato tecnológico y hasta libros que pudieran noticiar a los creyentes sobre lo que sucedía puertas afuera del rancho. Contrariamente, el propio Warren Jeffs tenía en su poder diversos medios de comunicación con el mundo exterior.
Los seguidores varones que Warren Jeffs excomulgó en 2004 presentaron una demanda civil contra él ese año, y su sobrino, Brent Jeffs, también lo llevó a los tribunales, afirmando que su tío lo había agredido sexualmente cuando aún era un niño. Al acumularse estos diversos cargos, Warren Jeffs desapareció y no podía ser hallado en ningún lugar. Más tarde, en 2005, las autoridades de Arizona acusaron a Warren Jeffs de cargos de abuso sexual contra otra niña y de conspiración para cometer abuso sexual. Antes de su arresto, en 2006, Jeffs había sido visto por última vez el 1 de enero de 2005 cerca de El Dorado, en la ceremonia de dedicación de la fundación del rancho Anhelo de Sion. El paraje salió a la luz pública el 7 de abril del año 2008, cuando las autoridades de Texas realizaron un allanamiento y tomaron la custodia legal de 416 niños en respuesta a una llamada telefónica que alegaba abuso físico y sexual en el rancho. La persona que llamó afirmó ser una niña de 16 años casada con un hombre de 50 y que a los 15 años había dado a luz a un hijo. Sin embargo, los residentes dijeron a las autoridades que de hecho esa niña no existía. Los fieles confesaron que ellos mismos rastrearon las llamadas, las cuales dieron con Rosita Swinton, de 33 años, quien estaba totalmente desconectada de la iglesia y quien era conocida por repetidos casos de presentación de informes falsos. Sin embargo, las autoridades de Texas continuaron investigando si las afirmaciones que dio Rosita Swinton eran un engaño o no. Las mujeres y los niños sospechados de ser menores de edad tuvieron que ser devueltos al rancho poco después de que los tribunales de Texas establecieran que el fiscal a cargo de la investigación no había presentado pruebas suficientes de abuso como para retirarlos del establecimiento. El 10 de junio del año 2006, el fiscal general de Arizona, Terry Goddard, le dijo a Deseret News que había escuchado de varias fuentes que Jeffs había regresado a Arizona y que había realizado ceremonias matrimoniales en una casa móvil que se utilizaba como capilla. Tras esto, Jeffs fue detenido y puesto bajo la custodia del Estado. El 27 de marzo del año 2007, el diario Deseret News informó que Jeffs había renunciado a su papel de profeta de la iglesia en una conversación con su hermano Nephi en la cárcel. Al respecto, Nephi confirmó que intercambió palabras con su hermano y que le dijo que él era el más grande de todos los pecadores y que no era un profeta, ya que Dios nunca lo había mandado a hacerlo. Más tarde ese día, Jeffs presentó una nota escrita a mano en donde reconocía o declaraba que él no era el profeta de la secta. 8 meses más tarde, el 7 de noviembre, la oficina del fiscal del condado de Washington publicó un video de las conversaciones que tenían en la cárcel Nephi y Jeffs, en las que Warren Jeffs renunciaba a su papel de líder, afirmando que Dios le había dicho en un sueño que si confesaba que no era el profeta legítimo y que era un hombre injusto, aún ganaría un lugar en el reino celestial. Warren Jeffs también admitió lo que él llama acciones inmorales con una hermana y una hija cuando tenía 20 años, es decir, que reconoce las agresiones sexuales a diversas mujeres y niñas. Otros registros también muestran que durante su encarcelamiento, Jeffs trató de cometer suicidio golpeándose la cabeza contra las paredes y tratando de ahorcarse. Así fue que Warren Jeffs renunció formalmente como presidente de la iglesia a partir del 20 de noviembre del año 2007. En un correo electrónico enviado a Deseret News, los abogados de Jeffs hicieron las siguientes declaraciones.
La declaración, tanto de Warren Jeffs como de sus abogados patrocinantes, no abordó los temas de malos tratos, vejaciones, torturas o abusos sexuales a niñas. Solo se dedicó a tratar de dar un mensaje a su comunidad para que estos sigan alabándolos como el líder mesiánico que dice ser. No obstante, también hay informes de que Warren Jeffs, en una conversación con Nafi, su hermano, admitió que su posición de profeta en la iglesia era una usurpación y dijo: en julio del año 2004, el sobrino de Warren Jeffs, Brent, presentó una demanda alegando que su tío lo había abusado sexualmente en el complejo de Salt Lake Valley de la iglesia a finales de la década de 1980. Junto con la autora Maya Slavitz, Brent escribió las memorias llamadas Lost Boy, en donde relata presuntos incidentes de abuso sexual infantil infligidos a él por su tío Jeffs, sus hermanos y otros miembros de la familia, cometidos cuando Brent tenía tan solo 5 o 6 años. El hermano de Brent, Klein, se suicidó después de acusar a Jeffs de agredirlo sexualmente cuando era un niño. Así también, otros 2 sobrinos de Warren Jeffs y 2 de sus propios hijos han afirmado públicamente haber sido abusados sexualmente por él. En junio del año 2005, Warren Jeffs fue acusado en el condado de Mojave, Arizona, de agresión sexual a un menor y de conspiración para cometer conducta sexual impropia con una niña por presuntamente arreglar en abril del año 2001 un matrimonio entre una niña de 14 años y su primo hermano de 19. La niña, llamada Elisa Wall, testificó que le rogó a Rulon Jeffs que la dejara esperar hasta que fuera mayor o que eligiera a otro hombre para ella. Rulon Jeffs, el padre de Warren, era aparentemente comprensivo, pero su hijo no, y ella se vio obligada a seguir adelante con el matrimonio. Elisa Wall alegó que Allen, su esposo y primo, la abusó sexualmente con frecuencia y que ella abortó en repetidas oportunidades para finalmente poder dejarlo a él y a la comunidad entera. En julio del año 2005, la oficina del fiscal general de Arizona distribuyó carteles de búsqueda que ofrecían $10,000 por información que condujera al arresto y condena de Jeffs. En este marco, el 28 de octubre de ese mismo año, el hermano de Warren, llamado Seth, fue arrestado bajo sospechas de albergar a un fugitivo. Durante el caso judicial de Seth, el agente del FBI Andrew Stims testificó que el hermano de Warren Jeffs le había dicho que no sabía dónde estaba y que aunque lo supiera, jamás lo revelaría. Así, por obstrucción de justicia y por albergar un fugitivo, Seth fue declarado culpable el 1 de mayo del año 2006 y el 14 de julio fue sentenciado a 3 años de libertad condicional y al pago de una multa de $2,500. El 5 de abril del año 2006, Utah emitió una orden de arresto contra Jeff por delitos graves de abuso sexual y de complicidad para cometer el abuso sexual de una niña. Poco después, el 6 de mayo, el FBI colocó a Warren Jeffs en su lista de los 10 fugitivos más buscados, ofreciendo una recompensa de $60,000 y convirtiéndose en el número 482 de esa lista. De esta manera, la recompensa pronto se elevó a $100,000 y se advirtió al público que Warren Jeffs podría estar viajando con varios guardaespaldas armados y muy violentos. 2 meses después, el 8 de junio del año 2006, Warren Jeffs regresó a la ciudad de Colorado para realizar más matrimonios celestiales.
El 28 de agosto del año 2006, alrededor de las 9 de la noche, Warren Jeffs fue detenido en la Interestatal 15 en el condado de Clark, ya que las placas temporales de su Cadillac no eran visibles. Una de las esposas de Jeffs, Naomi, y su hermano Isaac estaban con él. Warren Jeffs poseía 4 computadoras, 16 teléfonos celulares, disfraces entre los que se encontraban 3 pelucas y 12 pares de gafas de sol y más de $55.000 en efectivo. La esposa y el hermano de Jeffs fueron interrogados y liberados inmediatamente. En una audiencia en la Corte de Nevada el 31 de agosto, Jeffs renunció a la extradición y acordó regresar a Utah para enfrentar 2 cargos de delito grave en primer grado por complicidad en un abuso sexual. Los fiscales de Arizona fueron los siguientes en la fila para juzgar a Warren Jeffs. Estuvo detenido en la cárcel del condado de Washington, pendiente de un juicio el 23 de abril de 2007 por 2 cargos de abuso sexual en calidad de cómplice por su papel en la organización del matrimonio entre Elisa Wall y su primo. En mayo y julio del año 2007, Jeffs también fue acusado en Arizona de 8 cargos, incluido el abuso sexual a una niña y el incesto. El juicio de Jeffs comenzó el 11 de septiembre del año 2007 en St. George, Utah. Warren Jeffs estuvo alojado en el Centro Correccional Purgatorio en confinamiento solitario durante todo el tiempo. Al culminar el juicio el 25 de septiembre, Jeffs fue declarado culpable de 2 cargos de complicidad en un abuso sexual y fue sentenciado a prisión de 10 años a cadena perpetua, comenzando instantáneamente a cumplir su condena. Sin embargo, el 27 de julio del año 2010, la Corte Suprema de Utah, citando instrucciones deficientes del jurado, revocó las condenas de Jeffs y ordenó un nuevo juicio. El tribunal determinó que el juez de primera instancia debería haberle dicho al jurado que Jeffs no podía ser condenado a menos que tuviera la intención de que el marido de Elisa tuviera relaciones no consensuadas con ella. Elisa, posteriormente, escribió una biografía titulada Stolen Innocence sobre sus experiencias en la iglesia y con Jeffs. El libro fue escrito en coautoría con la ex periodista del New York Times, Lisa Pulitzer. Warren Jeffs también estaba programado para ser juzgado en Arizona. Se había declarado inocente el 27 de febrero del año 2008 por cargos derivados de los matrimonios concertados de 3 adolescentes con hombres mayores. Fue trasladado a la cárcel del condado de Mojave a la espera de su juicio, pero el 9 de junio del año 2010, un juez estatal, a solicitud del fiscal Smith del condado de Mojave, desestimó todos los cargos. El fiscal argumentó que las víctimas de Arizona ya no querían testificar y que Warren Jeffs había pasado casi 2 años en la cárcel esperando el juicio, más tiempo del que podría haber recibido como condena. En combinación con los cargos pendientes contra Warren Jeffs en Texas, el fiscal Smith concluyó que era impráctico e innecesario juzgarlo en Arizona. Tras esto, Warren Jeffs fue devuelto a Utah, en donde su apelación a la sentencia del año 2007 se encontraba pendiente de resolución. Sin embargo, unos años más tarde, el 9 de agosto de 2011, fue declarado culpable de 2 cargos de abuso sexual contra un niño y sentenciado a cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional. De esta manera, Warren Jeffs podrá solicitar su libertad a partir del 22 de julio del año 2038. Warren Jeffs intentó ahorcarse en la cárcel de Utah en el año 2007.
Un año más tarde, el 9 de julio del año 2008, Sheps fue trasladado de la cárcel del condado de Mojave a un hospital de Las Vegas, por lo que se describió como un problema médico grave. El alguacil no especificó el inconveniente médico de Sheps, pero dijo que era lo suficientemente importante como para trasladarlo más de 160.000 kilómetros hasta el hospital de Nevada. En la cárcel, Warren Sheps ha participado en largas huelgas de hambre, que sus médicos y abogados han afirmado que fueron por razones espirituales. En agosto del año 2009, el juez de la Corte Superior, Steve Cohn, ordenó que Sheps fuera alimentado a la fuerza en la cárcel de Arizona. El 29 de agosto del año 2011, Warren Sheps fue trasladado al East Texas Medical Center y hospitalizado en estado crítico bajo un coma inducido médicamente después de un ayuno excesivo. Los funcionarios no estaban seguros de cuánto tiempo permanecería hospitalizado, pero esperaban que Sheps viviera. Años más tarde, en el verano del 2019, Warren Sheps supuestamente sufrió un colapso mental, lo que lo dejó incapacitado para declarar en un caso de abuso sexual en su contra. Según sus abogados, obligarlo a testificar sería inútil, ya que según ellos, parecía haber una alta probabilidad de que Warren Sheps no fuera mentalmente competente para brindar un testimonio admisible. Actualmente se encuentra detenido en la unidad Louis C. Paulech de Texas. Been a liar. And the truth is not in me. I am not the prophet. I never was the prophet. You are the prophet. This is not a test. This is a revelation from the Lord God of heaven. Through his former servant, who was never his servant. Who is dictating these words at this time. That you may know this is not a test. I say farewell again to all who qualify for Zion. Farewell. We love you. We love you. We love you. Warren Sheps aún controla la Iglesia Fundamentalista de Jesucristo de los Santos Últimos Días y es considerado por los fieles como su profeta real, que habla con Dios y que fue condenado injustamente. De forma paradójica, Warren Sheps, un pederasta, es visto por los feligreses como un mártir al que le deben devoción y respeto.